El pasado 24 se conmemoró 45 años del golpe militar de 1976. Era presidenta de la Nación Isabelita, María Isabel Duarte de Perón, que Perón la había puesto como candidata a vicepresidenta y salió electa. Muere Perón, entonces se hace cargo Isabelita, que no tenía ni la instrucción ni la preparación para ejercer semejante cargo, porque ella era bailarina en Panamá. Pero Perón se enamoró de ella y la tuvo durante todo el tiempo de su exilio, y cuando vuelve al país la pone como candidata a vicepresidenta. El país andaba mal. 6 o 7 meses antes del golpe de marzo se hablaba ya de que iba a haber un golpe militar. Como consecuencia de este golpe militar, hubo por supuesto un gobierno militar presidido por el general Videla. Lambruschini era el de la Fuerza Aérea y Macera de la Armada. Macera fue el que arruinó todo el proceso que comenzó en esa fecha, porque quería ser electo presidente constitucional y entonces empezó a tejer alianzas para ser él el futuro presidente. Y entonces no se tomaron las medidas adecuadas que se debieron tomar. En vez de fusilamientos, ejecución de fusilamientos a los subversivos, porque hay un decreto firmado por la presidenta que ordena a las Fuerzas Armadas exterminar la guerrilla. Ya había en ese entonces guerrilla y una agrupación, la AAA, que estaba comandada por José López Rega. ¿Quién era López Rega? Voy a contar una reunión a la que asistí acompañando al doctor Horacio Tedi, secretario general del Partido Demócrata Progresista, en la época, durante muchos años. El Partido Demócrata Progresista decayó cuando falleció, mejor dicho, cuando lo removieron a Horacio Tedi de la Secretaría General. Yo fui el único miembro de la Junta que apoyé a Horacio Tedi. Digo esto porque llega una invitación, siendo presidente Perón y López Rega ministro y Gelbar ministro, una invitación para una reunión en Olivos donde Perón iba a mostrar, y mostró un gran plan de viviendas, y después pasamos a un asado en el Quincho de Olivos. Yo estaba ahí y estábamos conversando con los ministros, los dirigentes de todos los partidos políticos, y llegó un momento en que Perón hace hacer un silencio y le dice a López Rega: López, haga servir las empanadas. Es decir, que era como el mayordomo de Perón. En otro momento, López Rega se arrima a Perón y le dice algo en el oído. Entonces Perón dice: es cierto, tengo que ir a orinar. Esa era la función de López Rega, pero lo manejaba al general Juan Domingo Perón. Y es el que, bajo el ala de
de Perón y después de Isabelita, arma un grupo de derecha para combatir y mata a varios dirigentes de Montoneros o del ERP y se arma lo que realmente fue una guerra civil. En las sucesivas, digamos, sucesiones dentro del sistema militar, le toca el turno al general Pedro Eugenio Aramburu. Hay un conato de militares contra Aramburu, no recuerdo en este momento los nombres, se ordena que sean juzgados por un tribunal militar y fueron fusilados. Ahí me llegó un cassette, un video, no tengo por qué decir quién me lo envía, en el cual un tal Fonabre se dice: yo fui el que inventó los 30 millones de desaparecidos. Es decir, que no vieron, La Graña se llama, La Graña. Es decir, que no vieron 30 millones. Y cuenta en el relato, que tiene unos 20 minutos más o menos, en el relato cómo inició él, que su familia era comunista, contraria al peronismo, y después se fue incorporando a las fuerzas de choque, al ejército del pueblo, y anduvo en todas las matanzas que también hicieron los subversivos. No hay que cargar, y en otro video que me mandan, se dice: se juzgaron a los militares. ¿Cuándo vamos a juzgar a todos los subversivos, que muchos de ellos están en Europa con la gran vida y otros están en el gobierno? ¿Cuándo los vamos a juzgar? Porque ellos también mataron, también hicieron desaparecer. Está el caso del teniente coronel Larraburu, que estuvo tiempo secuestrado. Y después secuestraron al general Aramburu sin juicio militar, sin nada, y le pegaron un tiro, se llevaron a un lugar y lo mataron, le pegaron un tiro en la frente. Todo eso lo sintetiza diciendo que los muertos durante ese proceso, los desaparecidos, serían 4, 5, 6 mil. Estaban todos ellos en Holanda, sacrificados en la vida. Estaban todos en Holanda decidiendo cuántos iban a poner como desaparecidos. Hubo quien propuso 15.000. Entonces, este señor dijo de que para hablar de genocidio es muy poco, vamos a poner 30.000. Y otro dijo: ¿y por qué no ponemos 100? No, eso ya es mucho. ¿Y por qué hubo uno que propuso 15.000? Porque en una vidriera de Ámsterdam, en Holanda, había alguien que puso 15.000, entonces quería poner 15.000. La cuestión es que se facturaron 30.000 desaparecidos y sostiene que se sacaron del Banco Central 2.500 millones de dólares para subsidiar a los familiares de los supuestamente desaparecidos, a razón de $225 por persona. A los muertos por la subversión no se les dio nada, ni la hora. Al contrario. Entonces, cuando se habla del 24 de marzo, memoria, verdad y justicia, hay que tener memoria, sí. No hay que perder la memoria. Y hay que tener verdad y justicia, sí. Pero la memoria nos dice que no fueron únicamente los militares
que se levantaron un día y dijeron vamos a desaparecer o vamos a luchar. Hubo un decreto del gobierno nacional, de la presidenta Isabel Martínez de Perón, ordenando la aniquilación de los terroristas. Pero dejemos eso de lado. E incluso hay quienes con mucha autoridad han dicho que el número no pasa ni de los 8.000 supuestamente desaparecidos. Hoy en día los historiadores dicen que en vez de desaparecer se los debió haber juzgado y fusilado si eran culpables. Pero todo eso ya pasó. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? La presidenta de la Nación da el día 24 un discurso vinculado al tema. Y en el discurso dice, se refiere, mezcla todo, un popurrí. Habla del 24, habla de que la Argentina no puede pagar la deuda. Y habla también de que ella se iba a Nueva York y a Orlando, donde está Disneylandia, con Néstor y sus hijos. ¿Qué tiene que ver eso con el 24 de marzo? Pero dice después, a mí me gusta Nueva York, pero voy a hacer todo lo que pueda en mi vida para defender a la Argentina. Mientras ella dice que no hay plata, que no vamos a poder pagar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, porque no tenemos plata, claro, se la llevaron toda ellos. Este señor nos habla de 2.500 millones de dólares que se sacaron del Banco Central y que no hay ninguna constancia de que haya llegado a los familiares de los desaparecidos. Y es uno de los que dijo que hay que poner 30.000 para que se vea que es un genocidio. Si decimos la verdad, nadie nos va a hacer caso. Entonces pusieron los 10.000, los 30.000, perdón. Ahora, mientras Cristina dice no podemos pagar, el ministro Guzmán está en Buenos Aires, en Washington, negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo día 24, el presidente Fernández está en comunicación con el presidente del Banco Mundial, tratando de conseguir los mejores resultados para negociar la deuda externa. Pero resulta que mientras él habla dice, Argentina va a honrar sus compromisos, la vicepresidenta dice, no, nosotros no vamos a pagar porque no tenemos plata. Es decir, que para pagar la deuda necesita que le manden plata y estamos otra vez en la misma rueda de siempre. Y no es cierto que los gobiernos kirchneristas no hayan tomado deuda o que hayan pagado toda la deuda de los otros gobiernos, entre los cuales está ella misma durante mucho tiempo, y de su marido. Indudablemente la repercusión que tuvo esto en el mundo de las manifestaciones de la vicepresidenta, que la locutora dice muchas gracias señora presidenta, y si se hubiera quedado ahí señora presidenta, y bueno, es la presidenta del Senado, pero le dice muchas gracias señora presidenta de la Nación. ¿Cómo? ¿Ya lo liquidaron a Fernández también? Y sobre esto tengo una teoría. Y hay que decir, porque si nos quedamos callados y no manifestamos lo que pensamos, y vamos a andar mal y se va a cumplir el Foro de San Pablo, que lo tengo acá, los puntos, y lo voy a leer. Entonces, hay que medir
¿Quién maneja el país? ¿Qué hace Alberto Fernández cuando la locutora dice: muchas gracias, señora Presidenta de la Nación? Puede ocurrir, porque siempre nosotros también hablando, es decir, Presidenta, Vicepresidenta, hubiera dicho, perdón, se hubiera corregido y darle el cargo que corresponde. Pero para el kirchnerismo, la Presidenta de la Nación o el presidente no es Alberto Fernández, sino Cristina Kirchner. Los bonos argentinos bajaron. El riesgo país aumentó y ya está cerca de los 2.000 puntos. La soja está a $500 la tonelada, o 550, pero por las retenciones el productor argentino recibe nada más que 350. Empresarios agrícolas y de otras actividades cambiaron de domicilio, se fueron a vivir al Uruguay. No pueden trasladar la tierra al Uruguay, pero sí pueden trasladar sus empresas y de ahí dirigir el tema. La presidenta dice: somos multilaterales porque compramos vacunas de China y también de Rusia. Pero eso es un solo grupo. Cuando se preguntan, también todo ocurre el 24. El gobierno nacional se retira del Grupo de Lima, de muchísimos países latinoamericanos, a excepción de Venezuela y México. México estaba y después se retira cuando cambia de presidente. El presidente Fernández figura dentro de los adherentes al Foro de San Pablo. Un periodista se preguntó: ¿a qué grupo nos vamos a ir ahora que nos vamos del Grupo de Lima? No tenemos que irnos a ningún grupo, ya estamos en el Foro de San Pablo, que después pasó a ser de Puebla. Muchos preguntarán: ¿qué es eso del Foro de San Pablo? Yo les voy a leer las 3 etapas del plan económico político que fue adoptado, porque Alberto forma parte del foro, pero hay que ver qué dice Cristina, porque Cristina es la presidenta. Etapa 1, formulada para instalar el comunismo 2019-2020. Primero, crear guardia militar, es decir, volver a la lucha armada. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Equidad de género. Y este punto quinto es importante. Yo no sé, las iglesias, la judía también, ¿qué dicen a esto? Desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. Eso está pasando en este momento. 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. También se cumple. Agenda progresista. Presten atención. Aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores. Grandes proyectos, símbolos que acaparen la atención del poder comunista. Reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Punto 10. Expandir el ejercicio de personas leales al partido. Apoyos, dádivas, cupones. Esta es la etapa 1 para 2019-2020. Muchos de estos puntos ya se han cumplido, que tomamos conocimiento público. Hay otros que ya se están cumpliendo y que no tenemos conocimiento público. La segunda etapa para el 2021 al 2022
Primero, redes sociales y partidos satélites de apoyo. Anoche, el presidente firmó un decreto modificando la ley de partidos políticos que establecía la caducidad de aquellos partidos que no cumplían con un número determinado de afiliados o un número determinado, un porcentaje determinado de votos. Entonces reaparecen un montón de partiditos. Yo puedo hacer mañana un partidito, usted puede mañana hacer un partido, junta 50 personas y tiene un partido y se presenta y obtiene algo. Por eso dice redes sociales y partidos satélites de apoyo. Se cumplió. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. La corrupción de los otros, la corrupción propia no. A eso va. Entonces la presidenta vuelve a acusar de corrupción a los gobiernos, al gobierno de Macri y demás. Yo no digo que no haya existido corrupción, pero hay que mirarse en el espejo. Para decir algo en contra de alguien, hay que tener autoridad, y la autoridad la da un tránsito por la honestidad y contra la corrupción. Punto tercero, control total de Internet. Paramilitares, fíjense, ellos que hablan de los derechos humanos, que no digo que no hayan sido violados. Cuarto, creación de paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Montoneros, en su momento la AAA. Quinto, fíjense esto es real. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Anoche en Canal 7 estuvo un empresario del campo que se fue a vivir al Uruguay y explicaba por qué. Es lo que están provocando. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Esto no lo inventé yo, está en Google y hay un programa de televisión que también está en Internet donde se hace una mención acabada de esto. Más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Es decir, aquel que tiene 30, 40 años puede ser sospechado de gobiernos anteriores y el partido quiere ese puesto. Entonces hay que echarlo, o hay que jubilarlo, obligarlo a jubilarse, como pasa con los jueces y funcionarios. Estamos en un momento difícil, señores. Yo no hablo de un golpe militar, no hay lugar para un golpe militar. Pero tiene que haber un lugar para que los civiles, los partidos políticos, los demócratas, los republicanos, nos unamos. No que nos partamos en distintos pedazos, porque eso va a perjudicarnos y va a dar lugar a que este Foro de San Pablo continúe. Estructura paralela para controlar gobernadores de Estado. Hay una forma muy fácil que lo están haciendo, con la ley de coparticipación, con los subsidios a determinadas provincias. Mecanismo de control del dinero vía tecnología, control de bancos, control de divisas, control de cambio. La etapa tercera habla de la distribución de la riqueza 2023-2024. Primer punto, expropiaciones masivas. Segundo,
reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. Se cumple. Ya con anticipación. Escarmiento a clases económicas. El dinero es pecado, si lo tiene el otro. Toda la corrupción que hubo durante el gobierno kirchnerista y los millones y millones, eso no es pecado. Eso es retribución de servicios. Medios de producción en manos del Estado. Solo trabajo fuera el capital de todos. Entonces, a mí se me surge lo siguiente, que el kirchnerismo, arrepentido de las actitudes de Fernández, al punto que Estela de Carlotto hace una crítica violenta, y también la abuela de Plaza de Mayo, que pide, decepcionada, y hace público, decepcionada de Fernández, como dice que va a cumplir la Argentina los compromisos a costa del hambre del pueblo. ¿Qué quiere Eve Bonafini? ¿Que el país no pague sus deudas? Quiere debilitarlo a Fernández, acosarlo. Es la orden que debe haber dado Cristina. Acosarlo a Fernández. Por eso la oposición, los que no somos kirchneristas, debemos disminuir la presión sobre el propio Fernández, porque el juego es ponerlo en una situación moral ya, que ya está el pobre Fernández. La presidenta la consagra una locutora a Cristina. Él hace gestiones para pagar la deuda, y Estela de Carlotto y Eve Bonafini lo dicen: traidor, la deuda no se paga. Entonces, si se sigue hostigando desde el kirchnerismo a Fernández, y en eso podemos entrar a colaborar la oposición, puede darse el caso que un día diga Fernández: bueno, señores, yo me voy. ¿Y qué pasa entonces? Le corresponde asumir a la vicepresidenta. ¿No es ese el juego que se puede estar haciendo? Enloquecerlo a Fernández, basurearlo, hacerlo ver ante el país, y como se lo está viendo el país, por eso baja fuertemente el apoyo que tiene popular. Y entonces va a tener que asumir Cristina. Eso va a traer un grave problema en el país. No sé si vamos a aceptar que Cristina vuelva. Si va a ser constitucional, ¿cómo va a ser? Entonces, en el juego está que Cristina también renuncia. Y como ocurrió con Duhalde y con esos 5 o 6 presidentes que tuvimos en el 2001, el Senado, el Congreso de la Nación tiene que designar un presidente hasta que se llame elecciones. ¿Y a quién va a designar el Congreso de la Nación si el Senado está en mayoría? En diputados no, pero puede lograrla. Y si gana la elección de diputados de este año, va a tener mayoría. Y entonces, cuando se arme todo esto, Fernández renuncia, Cristina acompaña, pero organiza la sucesión. ¿Quién va a ser el presidente? Máximo Kirchner, que va a ser votado por el Senado y por la Cámara de Diputados, y va a ocupar un lugar igual al de Duhalde. Entonces, cuidemos un poco el tema, porque la cosa puede presentarse muy mal. Y que me perdone López Murphy. Yo lo voté y trabajé para su presidencia. Tengo la edad
como para poder decir eso. No cree una nueva alianza para debilitar a Cambiemos. Y se lo digo también a mi querido amigo, alumno en la Facultad de Derecho, Pocho Romero Félix. No te prestes a esto, Pocho. Tenés ya 80 años. Yo tengo 80, voy a cumplir dentro de unos días 88. Hicimos nuestra tarea. Dejemos que otras la hagan. Critiquémoslo para que la hagan bien. Pero no le creemos partidos o alianzas paralelas que lo van a debilitar y que lo van a reforzar al frente de todos. Bueno, creo que no existe duda de cómo voy a votar. Será hasta. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. En estos momentos de crisis sanitaria, no podemos dejar de lado la cultura, porque la cultura nos va a ayudar a sobrellevar esta situación, y es por eso que hoy invitamos a nuestro programa a Goyo Prieto. Goyo Prieto, en este tema de cultura, decoración, comparsas, es toda la institución. Y ahora, en estos momentos, es el asesor cultural de la Cámara de Diputados de la provincia. Y organizan algunas actividades culturales que sin duda tenemos que promocionar, porque hay que buscar un lugar, estimado Goyo, donde tirar el cable, y la cultura, la música, son todos elementos que nos ayudan a sobrellevar este momento. Así Bienvenido, Goyo. Gracias, Toto. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto. Bien. ¿Qué tienes previsto en el ámbito cultural, ya sea patrocinado por la Cámara de Diputados o por, en algún momento fuiste director de arte municipal también, digamos, conoces muchos escultores y demás, ¿qué tienen previsto para estos momentos? Nosotros los Corrientes tenemos una gran ventaja, un panorama cultural muy amplio y asesores culturales muy buenos en todas las aristas del arte, en la música, en las esculturas, en las letras, artesanos que hacen maravilla con las manos, con los elementos que trabajan, en distintas actividades. La verdad que fluye naturalmente la cultura en Corrientes. Y en estos tiempos de recluirnos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan duros de sobrellevar, creo que la cultura es un alimento muy importante para sobrellevar este tiempo. Sí. Ahora, ¿hay previsto algún acto cultural en estos próximos días, digamos? Sí, compartimos con el Senado de la provincia el espacio en la legislatura del Salón de los Pasos Perdidos. Entonces, 15 días nos toca a cada uno para poner una expresión cultural, una demostración del trabajo de los artistas, y se buscan escritores, fotógrafos, letristas, escritores, artesanos, para cubrir ese espacio tan rico que es la llegada de distintos lugares, personalidades del interior, de otras provincias y de la capital, que llegan y se encuentran con un sector dedicado a la expresión cultural de Corrientes. Ahora el Banco de Corrientes es un nuevo edificio que hizo, hay en el último piso una sala con el nombre del padre Cini. Así es. Así que hay un merecido homenaje a Julián. Sí, ese ha sido el propulsor del chamamé y de la cultura correntina, ¿no? Un gran trabajador de la cultura, a pesar de que él lo hacía de una manera muy artística. Yo le decía a él que él era como los juglares del Renacimiento, que salía por los caminos a cantar y a llevar su música y su canto como mensaje de vida.
¿Cuáles son los momentos de tu larga actuación dentro de la cultura, todo comparcero también? Sí. ¿Cuáles son tus recuerdos más de sobresalientes de todo esto? La verdad, Toto, que tengo una gran alegría de haber participado en gestiones municipales con un equipo, porque yo creo que el trabajo siempre es en equipo, el éxito es del equipo, no creo en los éxitos personales. Y en la gestión de Nora Nazar como intendenta de la provincia estuve con Ketty Schaffer, con José Cura en el Adolfo Mor como director de cultura. Ketty estaba como directora de turismo y el subsecretario era el querido José Cura, porque él es un artista nato y ambulante de la calle, sí, que sale a buscar paredes vacías para ponerle historia. Así que fue una experiencia muy, muy linda, la verdad. Fuera otra época, por supuesto, porque era una época donde la democracia había recuperado un espacio importantísimo y Nora tenía un caudal de votos muy importante para poder gestar cualquier gestión en los barrios, en el centro, por supuesto que en el Parque Cambacoa todos los fines de semana, porque tiene un público cautivo que va al parque, que va a la costanera. Entonces generalmente nuestros movimientos culturales eran o en el Punta Tacuara por la parte turismo o en el Adolfo Mor por la parte cultura. Proyecciones de cine, exposiciones de pintura, charlas didácticas sobre manualidades. Y eso me llevó después en un segundo mandato con en la municipalidad, el doctor Viñolo como intendente, me llevó a estar como director general en la Escuela de Arte Municipal por la Avenida Sarmiento. Y ahí creamos la Escuela de Arte Municipal, con un grupo, con casi el mismo grupo que estuve en la primera gestión. Hicimos un trabajo donde le dimos la oportunidad a la gente que no puede venir al centro a tener una inyección de cultura acá. Entonces toda la parte sur de Corrientes hacía su primera escala ahí en la Escuela de Arte. Pusimos tareas de oficio, charlas de gente que sabían muchísimo de lo que hablaban, como Muchi Trainor, el padre Ratti, que fue a hablar, profesores de historia. Hay historiadores muy buenos acá. Muy buenos historiadores, profesores de manualidades, y se creó un taller de actividades. Y entre los talleres de actividades que había ahí, de bordado, de cocina, de distintos tipos de talleres, pusimos el día sábado, de 9 a 2 de la tarde, la primera escuela de carnaval, donde los profesores eran consagrados artistas en nuestra fiesta del carnaval. Gabriela Garrido, José Ramírez, charlas didácticas, por ejemplo, he tenido el placer de tenerlo contando sus historias a próceres del carnaval, digo yo, que transmitían a las nuevas generaciones cómo nació esta fiesta, cómo se hizo, cómo fue creciendo y quiénes fueron los responsables de hacerla, porque empezamos jugando, la verdad que empezamos medio... los Sanabria contra los Rasmussen y Copacabana contra Araverá. Empezamos medio jugando dos patotas de amigos de un lado y del otro. Sí. Y creció y se hizo una industria, porque el carnaval en Corrientes en este momento tiene una identidad como la capital nacional, dada por el Congreso de la Nación, en un reconocimiento al arte callejero. Claro, y también hubo una delegación del carnaval que fue a Niza. Así es. En la dirección de turismo de Julito Trainor, una bellísima persona que recordamos mucho y muy bien todos, él se puso al hombro la gestión porque había recibido de Niza la invitación de participar en los carnavales del mundo. Y bueno, fue ahí cuando armó, en esa época no teníamos carnaval en Corrientes, era una época pesada, difícil, y armó un grupo junto con sus pares también que trabajaban en turismo, Loli Arqué, y todo el grupo vistió un tema, hicieron candomble, y llevaron el candomble, 2 viajes hicieron. El primero fue una delegación chica,
Pero en segundo, una vez que se conoció el terreno y la identidad de la fiesta en Niza, preparamos una delegación de casi 200 personas y fueron invitados, donde se obtuvo el primer premio a la mejor agrupación de carnaval y la reina del carnaval internacional, que era una chica de Bellavista, ¿sí? De Bellavista, que fue bellísima chica de la comparsa Anaí de Bellavista, y que fue nuestra reina de la delegación, con un traje suntuoso, con una belleza natural lindísima. Y bueno, esa fue, creo que yo, ponernos al Carnaval de Corrientes a nivel internacional. Los chicos volvieron de París, de Francia, con los diarios franceses donde decían el campeonato de la delegación de Corrientes. Y creo que esa satisfacción fue muy grande y no nos dimos cuenta de lo que hicimos. Sí, yo después de que volvieron, en aquel entonces tenía el Hotel de Turismo de La Rioja y los llevé a La Rioja a hacer un desfile, digamos, con una gran aceptación, por supuesto. Ahora, lamentablemente, estamos ahora con los pies y las manos atadas, ¿no es cierto? Ahora, en esas, digamos, presentaciones en los barrios o incluso en la escalinata de la legislatura, también se puede incorporar tenores, digamos. Sí. En realidad el abanico es muy amplio, es muy grande. Hay que cerrar con las orquestas que acompañan a los tenores. La sinfónica que dirige Andrea Fusco es un orgullo para Corrientes, sí, del gran trabajo que hacen, y de la calidad de cada uno de los músicos que son maestros de música. Ellos acompañan mucho. Este sábado, justamente, en las escalinatas del Vera, en las puertas del Vera, como se llama el ciclo, va a estar la Orquesta Sinfónica de Corrientes con una mistura, un ensamble de una orquesta de jazz. Así que vamos a conocer una de las tantas aristas que tiene la música en un ensamble musical. Ahora, eso, la gente se congrega en la calle. Es decir, las puertas están abiertas y prepara la gente del teatro Vera unas sillas, hay un escenario con el fondo del ingreso al teatro, hay luces, sonidos de primera realización, porque no podría ser de otra manera. Sí. Gente que trabaja todo el año en el teatro, un equipo de trabajadores del teatro que ponen a punto esta salida que todos los sábados va a tener un espectáculo diferente. Sí, vos sabés que yo soy miembro del Rotary en Corrientes, de Corrientes Sur en este momento, y tenía la inquietud de que hay un monumento a la madre. ¿Por qué no un monumento al padre? Porque todos tenemos también un padre, ¿no es cierto? Si no, es imposible que existiera. Sí, y se le hizo una presentación al intendente Tassano y otorgó el lugar para el monumento al padre en el triángulo que da en Junín y Costanera, digamos, al lado del Choripán de la Costa. Junín, Don Bosco y Costanera sería. Exactamente, sí. Frente a la Estela Maris, a la Virgen de la Estela Maris. Sí. Lindo lugar. Es un hermoso lugar, y ya hace un tiempo que estamos en esto. Hay una comisión que está trabajando y se ha invitado a todos los Rotaries de acá de la provincia y también del Paraguay, como una licitación, un concurso, digamos, más que una licitación, un concurso, y están en eso en estos momentos. Digamos, yo estoy siguiendo el tema, siendo el inspirador, digamos, de la cuestión, y seguramente en algún momento, una vez que se empiece, yo he ofrecido una recompensa, digamos, para el primer premio, y en algún momento vamos a, cuando esté esto más arreglado, ordenado, nos vamos a poner en contacto con vos, para que vos conocés muchos escultores. Y en mi programa también lo voy a difundir, si me permitís. Sí, como en no, el por programa supuesto. de los sábados, un chamamé y un carnaval, y en el programa del Show Debe Continuar, de Radio Sudamericana, que estoy hace muchos años con Natalio, que me llevó a hacer radio, y yo no quería, y después me picó el bichito, y ahora no, es
en realidad es como un relaje al alma, una sensación de placer muy grande. Vos trabajaste con él también en la televisión, en Canal 13. Claro, yo comencé haciéndole a Natalio el Sir Lancelot, ¿te acordás? En Buenos Aires y Junín, en época de que volvía la democracia. Era el lugar donde se reunía todo el movimiento político a la noche. La crema. Exactamente, a compartir, a crear encuentros también ahí. Y más de una candidatura salió de esas reuniones. Seguro. Los mozos estaban al tanto de todas las novedades que había a medida que atendían las mesas. Sí. Y después me fui a trabajar con Natalio en la entrega de los Martín Fierro, cuando se hizo la transmisión a través de Argentina Televisora Color, con un director excepcional de televisión como era Cocho Domínguez, un camión de ATC que trajo Natalio acá para transmitir la entrega de las estatuillas en el Teatro Vera. Ninguna otra provincia del país hizo una transmisión en directo a través de las pantallas nacionales. Sí. Lo hizo Natalio con una cena después en el Jockey Club. La verdad que soy un bendecido, Toto. Trabajé con los más grandes en distintos rubros de la puesta en escena de un evento. Y tengo los mejores recuerdos de cada uno de ellos. Porque yo no creo en los éxitos personales, sí en el éxito de los equipos. He trabajado en los mejores catering de Corrientes, en los mejores sonidistas y músicos, los mejores lugares también, sí, con un equipo de ambientación. Sí, Natalio fue un elemento importante en la cultura porque tenía los dos aspectos, programas que eran de mucho contenido político y también programas más populares, ¿no es cierto? Sí. Y fue, que yo recuerde al menos, el único que fue velado en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Hay gente a la cual se pasó porque fallecieron y la gente los ha olvidado. Y los comunicadores, como en mi caso, también. Eso es un punto pendiente que tengo con todos esos que fueron mis amigos, ¿no es cierto? Y así que vamos a tratar de volver sobre el tema. La suerte que las hijas de Natalio, las dos chicas, Débora y Erika, pudieron continuar el trabajo que le hizo el padre, el camino trazado por el padre. Sí. Y eso habla muy bien de ellas y de los dos maridos de las chicas que tomaron también la posta en apuntalar el trabajo que hizo Natalio y seguir adelante. Claro, y Natalio tenía, en este caso con las hijas, digamos, el mérito porque los padres tenemos el mérito o el desmérito de lo que pasa con los hijos. Así es. Tenemos hijos que se dedican y hijos que no se dedican. Pero así es el mundo, no se puede, una vez que tienen más de 10 años, ya los chicos empiezan a tener su propia personalidad. Así es. Bien, Goyo, para mí es una satisfacción que estés con nosotros y vamos a empezar a tener un contacto más continuo. Con mucho gusto. Porque este programa que se llama Las Provincias También Existen, que está por cumplir este año 21 años seguidos. Sí, seguro. Es decir, que no es un programa que se crea exclusivamente en periodo electoral, sino que estamos todo el año. Exacto. Durante 20 años cumplimos el año pasado, así que vamos, me va a acompañar hasta que, por lo menos... Hasta que estés con nosotros. Hasta que esté. En este momento no sabemos quién se va primero. Sí, no, efectivamente. Acorralados. Efectivamente, un sobrino, el doctor Eduardo Budniski, hijo de Alberto Budniski, está en estos momentos en el hospital de campaña con una doble situación, tuvo un ACV y también el virus. Así que... ¿Qué edad tiene él? Y tendrá unos casi 50 y pico, 60 joven, años. Muy joven. Profesor de la facultad, Eduardo Budniski. Y bueno, así estamos todos esperando que nos llegue el momento. Bien, Goyo,
Te agradezco tu presencia. No, por favor. Y cuando quieras difundir cualquier programa o Con cualquier mucho acción, no tenés más que mandarme una notita o ¿Cómo venís no? vos o ¿Cómo lo no? comentamos nosotros. Tengo los teléfonos de ustedes y de Sí, tu sí, productor, camarógrafo, que- así que vamos a estar en contacto con mucho gusto, va a ser un gran placer. Bien, muy bien. Muchas gracias, Te Toto. despido entonces. Muchas gracias, Toto. Bien, seguimos con el programa. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Antes de entrar en el análisis de las elecciones provinciales, omití en la entrevista a Goyo Prieto a la persona de Hugo Colinet, que fue uno también de los inspiradores del grupo NISA al que hizo referencia Goyo. Hugo Colinet era mi íntimo amigo, gran periodista, con un gran análisis político de las cosas. Lamentablemente fallecido, hubiera querido tenerlo hoy, cuando voy a hablar de las elecciones provinciales, porque él era peronista, pero coincidíamos en los análisis, en los grandes análisis necesarios para Corrientes. Bien, como decía, tenemos este año elecciones nacionales y provinciales. Me voy a referir ahora a las elecciones provinciales. El 8 de agosto están las PASO, que es un deseo de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, de la Cámpora, que necesitan las PASO para desplazar a intendentes de la provincia de Buenos Aires, a los candidatos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y poner los candidatos de la Cámpora. Contra esto, contra las PASOs, el presidente Fernández, con los gobernadores de las provincias, con 19 gobernadores, porque hubieron un par que no estuvieron de acuerdo, le pedían anular. Es decir, el presidente de la nación real quería dictar una ley o un decreto suspendiendo las PASO por la cuestión de la pandemia. Pero Cristina no quería. ¿Y qué ocurrió? Ganó Cristina. Y el presidente Fernández debió agachar la cabeza otra vez. En Corrientes no hay PASO, pero hay elecciones provinciales totales. Son 2 provincias, Santiago del Estero y Corrientes. Estábamos leyendo el día de ayer en el diario Litoral un reportaje a Ricardo Colombi. Tiene mala suerte Ricardo. Él deja el sillón por un año, porque ya cumplió los plazos constitucionales, por un año y que se lo devuelvan al año. Pero le fue mal con su sobrino, con su primo. Su primo lo enfrentó. Él le ganó, pero su primo lo enfrentó con muchos votos. Ahora, leyendo con detenimiento esa entrevista, parecería que empieza a surgir un enfrentamiento con Valdés, porque dice: yo soy el que va a decidir lo que voy a hacer conmigo, con mi persona, porque soy el presidente de la Unión Cívica Radical. Le preguntan si el intendente, si la cuestión está con Canteros y con
y en la vicegobernación con Perucho. Dice, si ellos quieren ser candidatos, o sea, que sigan adelante. Pero el intendente de la capital va a ser un radical. Y le preguntan, ¿Tassano? ¿Tassano o cualquier otro? Y Tassano es el candidato de Valdés. Y cuanto en lo relativo a Perucho, la vicegobernación, hay 6 candidatos en este momento para la vicegobernación. Es decir que en el partido mayoritario de la provincia, que tiene 90.000 votos sobre 330.000, los otros 240.000 votos se lo dieron esos partidos a los cuales se refiere el plan el Foro de San Pablo, la creación de partidos satélites de apoyo. Porque puede haber un partido que no está de acuerdo con Colombia o con Valdés, pero va a obtener algún beneficio y mete 4 o 5.000 votos y así se va sumando. 25 partidos estuvieron en el Frente por el Cambio, 17, 18 en Frente de Todos. La diferencia entre los votos del radicalismo y del peronismo hace 4 años fue nada más que 900 votos. En los satélites es donde vino el apoyo, para uno y para otro. Pero el Frente para el Cambio, o ECO, lo superó por los partidos satélites con más amplitud. Hoy la cosa puede ser distinta, por eso yo prefería que las elecciones provinciales se hagan antes de las PASO, porque el gobierno nacional no puede perder las PASO, porque va a haber un desequilibrio total dentro del movimiento kirchnerista. Y va a poner todo lo que pueda en las PASO. Por eso quería yo sacarlo del lugar. Pero ¿qué ocurre? La Constitución dice que el máximo son 4 meses antes y vencen los 4 meses en agosto. Es decir, que si las PASO son el 8, las elecciones provinciales tendrían que ser el 1, de acuerdo a mi criterio. Pero se está hablando que van a ser en septiembre, después de las PASO, y no sé. No me dejó satisfecho las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical y exgobernador Ricardo Colombia. Le preguntan de los intendentes en el interior, donde tenemos un intendente radical, va a ser un candidato radical. Es decir, que los partidos satélites deberán conformarse con una concejalía o una diputación o algún beneficio de otra manera. Bien, en el próximo programa vamos a analizar más esta situación en la Unión Cívica Radical, que es, como dice Colombia, el núcleo. Claro, tiene 90.000 votos y los otros están en 18, 15, 12. Y veremos cómo reaccionan tanto Perucho y Canteros con este tema. Mi impresión personal es que Canteros va a ir por afuera y está haciendo una intensa campaña para ser intendente. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Antes de Semana Santa están las Pascuas judías, del 27 de marzo, del atardecer del 27 de marzo hasta el atardecer del 4 de abril. Tradicionalmente son estas fechas, y en estas fechas se come el pan, el matzá, que es un pan ácimo, que únicamente está hecho con harina y agua y sin levadura.
es la comida oficial del Pesach, o sea, de las Pascuas judías. Este es el matzá, el plan áncimo que no tiene levadura, es solo el gusto de harina y agua. Este es el pan que comieron los judíos cuando emigraron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, cuando Moisés, por inspiración divina, otros dicen que por estudios astronómicos, el Mar Rojo se abrió para que pasen los judíos, y comieron esto porque no había tiempo para para hacer otra cosa que un pan con harina y con agua. Vamos a comer. Puede parecer insulso, pero es un proceso religioso. Y desde que vino Monseñor Andrés Stanoski a Corrientes, se ha empeñado en la coordinación, en la amistad con los representantes de las de otras religiones en la ciudad y en la provincia. Es un mérito que tiene Monseñor Andrés, y le vamos a hacer llegar el matzá, una caja de matzá, y también una botella de vino dulce, otro de los elementos que son de la tradición judía. Sabemos que los va a recibir bien. Le podrá gustar o no. Hay a quienes les gusta el matzá y a quienes no. De esta forma terminamos el programa de la fecha, mientras voy a saborear un poco de matzá.